Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la consola APB Dynasonics Spectrum Series C o T. Con lo primero que nos vamos a encontrar son los conectores del panel trasero, que son los conectores de salida directa TRS de un cuarto, conectores de inserción TRS de un cuarto, conector de entrada de línea TRS de un cuarto y el conector de entrada XLR. A continuación, cuando una vez que la señal ingrese a la consola, va a tener que atravesar una serie de caminos, vamos a llamarlos así. Y en este caso, lo primero que nos vamos a encontrar es con el interruptor de línea. Selecciona entre el conector XLR de canal de arriba o el conector de línea TRS de abajo en el panel trasero. Los contactos normales de la toma TRS se alimentan desde la toma XLR. Esto permite conectar una señal de nivel de línea a un conector XLR al canal sin el uso de adaptadores ni nada. Lo siguiente es el interruptor de alimentación Phantom Power de 48 voltios, que es este de acá. Cuando se presiona, proporciona alimentación fantasma de 48 voltios al conector XLR y se requiere la alimentación de Phantom Power para el funcionamiento de muchos micrófonos de condensador. Esto se tiene que consultar en las instrucciones del micrófono. Después tenemos el paratenuador, que cuando se presiona inserta una resistencia de 26 decibeles en la ruta de la señal de entrada XLR antes del preamplificador del micrófono para evitar la sobrecarga de niveles de señal de entrada excesivamente altos. Después nos encontramos con el interruptor de polaridad inversa, que como su nombre lo dice, una vez que se lo presiona, invierte la polaridad de entrada de cualquier señal del micrófono o de nivel de línea. Después tenemos el control de ganancia de entrada, que este control ajusta la cantidad de ganancia en la etapa de entrada y debe ajustarse para obtener el mejor rendimiento de señal dentro de la consola. Tenemos después el pre-interruptor de salida directa, que es este de acá. Y este interruptor selecciona la fuente de señal para la salida directa desde una fuente de señal post-fader a una pre-fader. El interruptor de encendido del filtro de pasa altos o high pass filter, que es este de acá. Cuando se presiona, activa un filtro de paso alto de frecuencias variable, reduciendo los niveles de todas las frecuencias por debajo de la frecuencia establecida. El control del filtro del filtro pasa altos es este de acá. Y ajusta la frecuencia de la esquina de filtro de pasa alto entre 20 Hz y 400 Hz a una velocidad de caída de 12 decibeles por octava. A continuación, tenemos el interruptor de selección de alta frecuencia de 12 kHz a 8 kHz. Que este interruptor selecciona la frecuencia de esquina del control de alta frecuencia de estantería. La posición de 8 kHz tendrá un efecto más dramático en las señales de alta frecuencia que el efecto sutil de la posición de frecuencia de 12 kHz. Después tenemos el control de nivel de alta frecuencia, que ajusta el corte de refuerzo de alta frecuencia entre entre 15 decibeles, entre más o menos 15 decibeles. La posición central 0 de este control tiene un tope para indicar que no está teniendo ningún efecto sobre la señal del canal asociado. Esta regla se repite tanto para el control de nivel de alta frecuencia, para el control de nivel de frecuencia alta media, el control de nivel de frecuencia baja media y el control de nivel de baja frecuencia. Después tenemos el control de selección de frecuencia variable alta media, y este control ajusta la frecuencia central del ecualizador de banda de frecuencias medias altas entre 400 Hz y 8 kHz en un ancho de banda de aproximadamente una octava. Esto se repite tanto para el control de frecuencia baja media, con la diferencia de que en este va a trabajar de 100 Hz a 2 kHz. Y después nos encontramos con el interruptor de selección de bajas frecuencias low frequency de 120 Hz a 60 Hz, que es este de acá.
Este interruptor selecciona la frecuencia de esquina del control de baja frecuencia de estantería. En la posición de 120 Hz tendrá un efecto más dramático en las señales de baja frecuencia en el efecto de la posición de frecuencia de 60 Hz. Y después nos encontramos con el interruptor de encendido del ecualizador, que vendría a ser todo esto acá. Este interruptor coloca el circuito EQ en la ruta de la señal de la consola, y la activación del ecualizador se muestra mediante la iluminación de un LED azul. A continuación, nos encontramos con los interruptores y también con las perillas de los auxiliares de prefuente del 1 al 4 y del 5 al 10. El auxiliar 1 al 4 post fader pre-surge. Este interruptor selecciona la fuente de la señal por los auxiliares 1, 4 entre post fader y pre-surge, como se determinó anteriormente. Los controles del nivel de auxiliar 1-4 controlan el nivel de la mezcla del canal en los buses auxiliares 1-4. Los auxiliares post-fader pre-surge 5 y 6 cumplen las mismas condiciones que los anteriores nombrados del 1 al 4. El interruptor estéreo auxiliar 5-6 reconfigura los controles individuales auxiliares 5 y 6 de dos controles de nivel a un control de panorámica 5 y un control de nivel 6. Esta regla se va a repetir tanto para el interruptor estéreo auxiliar 7 y 8 y el interruptor estéreo auxiliar 9 y 10. El control de nivel auxiliar 5, cuando está en un modo mono normal, controla el nivel de señal que alimenta el bus de la mezcla auxiliar 5. Y cuando se presiona el interruptor estéreo auxiliar 5-6, este control ahora se reconfigura en un control panorama que ajusta el balance de la señal de alimentación en los buses de la mezcla 5-6. Esta regla se repite para el control de nivel auxiliar 6, el control de nivel auxiliar 7, 8 y el control de nivel auxiliar 9 y también para el 10. En la última parte de la consola, primero nos vamos a encontrar con estas perillas de acá, que son primero el interruptor de asignación L y R, que asigna la señal de los canales post fader al bus de mezcla izquierda-derecha a través del control de panorámica izquierda-derecha. Nos encontramos también con el interruptor de asignación central, que es este de acá, que asigna la señal del canal post-fader al bus de mezcla central en sistemas de sonido mono. Este bus se puede utilizar como salida principal, dejando la salida LR disponible para grabación estéreo. El interruptor de asignación mono, que es este de acá. Este interruptor anula los interruptores de asignación izquierda, derecha y centro, lo que significa que las posiciones individuales de los interruptores LR y centro ya no están activas. Y nos encontramos con el control de panorámica LR o LCR, que en funcionamiento normal este control toma la señal post-fader del interruptor de asignación LR y controla la posición de alimentación de señal entre los buses de mezcla izquierdo y derecho. Cuando está en la posición central, las señales izquierda y derecha se igualan. El control PAN nunca afecta la alimentación al bus mono y solo afecta la alimentación al bus central cuando éste está en modo LCR. Por último, tenemos esto de acá, estos faders, estos botones que son el interruptor de silencio local iluminado interminentemente. La activación de este interruptor silenciará las salidas primarias, así como todos los envíos auxiliares pre y post fader del canal cuando se presiona. LED de silencio remoto activado. Este LED se ilumina en rojo cuando se reciba un comando de silenciamiento de cualquiera de los 12 silenciadores remotos posibles. Los conmutadores de preajuste de silenciamiento de escena A a D. Cuando se selecciona cualquiera de esos interruptores, se silenciará el canal de entrada y se iluminará el LED de silenciado remoto cuando se active el interruptor de grupos de silenciado asociado dentro de la sección maestra. Indicador de estado BCA, CB, voltaje de control.
El LED de estado de VCA se iluminará en diferentes niveles de verde en proporción al voltaje que se aplique a los elementos de VCA. Este voltaje es controlado por el fader del canal, así como por cualquiera de los 8 faders maestros VCA que pueden asignarse al canal con mutadores de asignación VCA 1 al 8, que vienen a ser de acá para acá. Cuando se presiona cualquiera de estos interruptores, permite que el nivel de VCA maestro asociado tenga un control paralelo de los elementos de VCA del canal. Se puede elegir cualquier combinación de interruptores, todos los cuales se sumarán para crear el voltaje final que se aplica a los elementos VCA. Medidores de nivel del canal. El medidor LED 2x3 segmentos indica el nivel de canal pre-fader. El indicador de pico del segmento superior 1, canal izquierdo, 1, canal derecho. Se iluminarán en rojo si alguno de los múltiples puntos de muestra en la cadena de la señal estéreo se acerca a 3 decibeles de saturación. Fader de canal VCA de 10 milímetros. Este fader ajusta el voltaje que se aplica a la señal electrónica de control VCA del canal. Este voltaje de mezcla con cualquiera de los voltajes de grupo VCA asignados para crear el voltaje de control final CB para los elementos VCA del canal, como se describe arriba. El switch con iluminación interna solo. Este interruptor se iluminará en amarillo cuando se active y enrutará la señal a la sección maestra para mostrarla en los medidores de solo maestro y en los sistemas de monitor o auriculares. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido un poco más este video para conocer más sobre lo que es esta consola analógica. Muchas gracias, hasta pronto.